el Instagram, el IG de la F Mendocina de Ajedrez, y ahí van a encontrar el flyer y van a encontrar el formulario para inscribirse y poder participar. Bueno, le vamos a decir buen día. ¿Te das cuenta? Estamos peleando con el celular en el aula y el ministro no larga el celular. Está trabajando, Ricardo. Está generando contenido. Está generando contenido, Tadeo. Estamos comunicando lo que estamos haciendo. Exacto, ahí está. Bueno, está con nosotros Tadeo García Salazar, ministro de Educación, Cultura e Infancias y además titular de la Dirección General de Escuelas. ¿Qué tal, Tadeo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días para todo el equipo. Buen día. Bueno, la idea de invitarte fue más que nada para ver si podemos tener una charla un poquito más profunda. Vero, avisá que el boletín de 11:30, no sé si llegamos, vamos a charlar un rato ya son 11:15. Y tener una charla un poquito más profunda respecto de algo que yo veo que ustedes le están poniendo foco y no sé cómo está aprendiendo en la sociedad, que es esto de comprometer más a las familias y a los padres en la educación de los pibes. ¿Qué están viendo ustedes en las escuelas que agarraron por ese camino? Bueno, esto es un proceso que no es de ahora, viene de hace muchos años, donde hay una actitud, vamos a decir, mayoritaria, no es de todos los padres, obviamente, pero de delegación en la escuela, y la escuela se tiene que hacer cargo de un montón de problemas que hace 20 años o no existían, o tenían otra magnitud, o estaban abordados de manera distinta, digamos, en el seno familiar. Evidentemente, las cosas han cambiado en los últimos 20 años en las escuelas, ha cambiado la sociedad, ha cambiado la tecnología, ha cambiado las formas de comunicar, pero hay cosas que siguen empeorándose, por decirlo de alguna forma. Esto de que los padres no se hagan cargo de la educación de sus hijos es una problemática importante, y lo que nosotros vemos, y está súper estudiado en el mundo, donde hay una relación directa que los padres participan activamente de la educación de sus hijos, tienen mejor rendimiento académico, la escuela tiene mejor convivencia, hay mejor desarrollo de los estudiantes. Entonces la idea es que los padres se involucren, donde hay problemáticas que pueden ser tratadas en el ámbito escolar, que obviamente se traten, y ya entrando un poco en lo del proyecto que vamos a hablar seguramente, que tiene que ver con la responsabilidad de los padres en el tema del bullying. Concretamente lo que nosotros estamos diciendo es que la escuela puede hacerse cargo las 5 horas de clase del estudiante y tener protocolos, abordar determinadas situaciones, dar recomendaciones. Ahora, las 19 horas restantes es rol y actitud, y necesario que la familia tenga la actitud educadora, y que es la principal educadora de la familia, para que los chicos no tengan determinadas conductas en la escuela, o compartan valores con las escuelas, o colaboren con la educación de sus hijos en la escuela. Entonces, a eso apunta un poco este proyecto que hemos presentado el lunes en la legislatura provincial, de que acabados los procesos de mediación y de abordaje escolar de problemáticas con el bullying, después responsabilizar a los padres y que los jueces tengan herramientas en nuestro Código Provincial de Contravención para penalizar con trabajos comunitarios o con multa a aquellos padres que no se hacen cargo de la parte educativa de sus hijos. Ahora, Tadeo, ¿cómo sería el trabajo previo? Porque por un lado ese proyecto lo que busca es multas para esos padres cuyos hijos avancen con estas situaciones de bullying. Pero el trabajo previo, como para poder, ¿cómo decirte? No sé si la palabra es convencer a los padres de que se hagan cargo de ese tipo de situaciones o de otras, digo, porque seguramente antes del bullying o en paralelo tendrá situaciones de chicos que no acuden o no tienen la asistencia necesaria, o que no cumplen con las tareas que tienen que cumplir, y que visualizan ustedes, digo, algunas situaciones tal vez de abandono de padres, ya sea porque están sobrecargados de trabajo y no pueden acudir, no pueden acompañar en ese proceso a los chicos, o porque simplemente no tienen trabajo y no tienen cómo hacerlo. Sí, yo te diría inclusive aún más grave, no solo abandono de los padres, sino que algunos padres ayudan en la instigación. Recordemos que o en el acoso sistemático y sostenido entre compañeros de estudio. Entonces, recordemos que el bullying es cuando hay un hostigamiento sostenido, sistemático, con la intención de dañar, ya sea física, moral o emocionalmente, a otra persona, entre pares, donde hay una asimetría de poder. Esa asimetría de poder está dada por un montón de situaciones. Pueden que sean dos chicos de la misma edad, del mismo curso, pero por distintas situaciones uno tiene más poder de influencia sobre el otro.
esa relación generalmente transcurre en el horario escolar, pero trasciende el horario escolar. Entonces, luego del horario escolar, los chicos, o a través de redes sociales, o después de actividades escolares, o en un cumpleaños, o en un club, o en el barrio, sigue el hostigamiento entre compañeros. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que los padres tienen que hacerse cargo de ese. Entonces, lo que nosotros tenemos es un protocolo, se detecta una situación, los docentes tienen que intervenir, hay equipos por escuelas, las escuelas secundarias, cada escuela secundaria tiene un SOE, que es un servicio de orientación y apoyo a los estudiantes, hacen un primer abordaje de intervención y eso tiene distintas magnitudes, distintos grados, distintas gravedades de los casos. Entonces, cuando hay casos graves, se citan obviamente a los padres, se hace un proceso de mediación. Ahora, ese proceso de mediación implica que después los padres tengan una actitud también con sus hijos, educativa obviamente. Y bueno, la mayoría de las veces no sucede, y en unos casos que son los más graves vemos no solo que no sucede, sino que se agrava a la semana siguiente. Entonces, ante el agotamiento de esas herramientas en el sistema escolar, nosotros decimos, bueno, miren, los jueces de contravenciones pueden actuar en estos casos ante determinadas situaciones, obviamente con todo el respaldo de la documentación de que ya se hizo una mediación previa, una intervención y un protocolo. Pero lo que están detectando es que hay un aumento del bullying como para poder llevarlo a esta instancia. Sí, hay un aumento de casos y hay un aumento de la gravedad de los casos y hay un aumento en la participación de padres en el proceso de hostigamiento a estudiantes. ¿Y eso cómo lo me dijo? ¿Cómo lo ves? Nosotros tenemos recepción de llamadas a nuestras líneas y después obviamente las encuestas que nosotros hacemos permanentemente con directores, directivos y docentes de los establecimientos. Nosotros hemos modificado el protocolo de abordaje de bullying, o sea, hemos sacado una resolución donde se actualizan un montón de términos, de normas, de tratamiento de los casos. Estamos por largar en estos días también, como para que vean que la escuela está haciendo cosas, una capacitación que es obligatoria para todos los docentes, no docentes y personal que trabaje con infancia en materia de bullying, parecido a lo que hoy se hace con Ley Micaela, donde es capacitación obligatoria para todos los empleados públicos. Sí. Bueno, con bullying a todos los que estén en el ámbito, en la órbita de nuestro ministerio, en la educación, en la cultura, en la infancia, va a haber una capacitación obligatoria con una evaluación online. Así que bueno, nosotros vamos a seguir dando herramientas para que quien detecte este tipo de situaciones sepa cómo abordarla y sepa cómo iniciar un proceso de reparación, de mejora o de abordaje de estas situaciones. Ahora, pasado ese proceso, nosotros necesitamos de la colaboración de la familia y como decía recién, en el horario escolar nosotros podemos hacer algunas mejoras, algunas sugerencias, algunos abordajes, pero fuera del horario escolar necesitamos obligatoriamente de la intervención de los padres. Bien, tengo malas noticias para vos, Tadeo. No hay una frontera entre la casa y la escuela. Porque esto que vos dijiste recién, ¿no? El ámbito de origen puede ser la escuela y después se prolonga en las redes, en un cumpleaños, en el club, en una juntada, en una pijamada, ¿no? Entonces por ahí le vas a reclamar al padre y te dice, pero si el que lo maltrata es el compañero de la escuela y ustedes no hicieron nada o no sé qué, o denuncié, no me dieron bola. La frontera es muy difusa. Déjame terminar. La frontera escuela, familia y casa es muy difusa. Hoy los chicos, la mayor cantidad de horas que sufren el bullying es afuera de la escuela, por cosas que se originan en la escuela. Entonces, ahí no coincidimos. No se originan en la escuela. Y los primeros 4 o 5 años de vida de cualquier persona que son determinantes en los valores que influyen para que después ese niño, esa niña pueda hacer bullying sobre otra persona, se aprenden en la familia. Eso no lo enseña la escuela. La escuela no te enseña ni a hostigar, ni a perseguir, ni a agredir, ni física, ni verbalmente a otro estudiante. Entonces, bueno, eso el estudiante o la persona lo aprende fuera del ámbito escolar y lo lleva al ámbito escolar. Porque lo vio en una red social, porque lo vio en su casa, porque lo vio en el barrio, porque lo vio en otro lugar. No lo aprende en la escuela. Y cuando un docente lo detecta, la idea es que corrija esa situación y que trate de llevar otro tipo de actitud para esos estudiantes. Ahora, nosotros necesitamos que la familia se involucre. Yo coincido en este análisis inicial. Nosotros vemos que cada vez más la escuela no puede ser un depósito de niños. Tiene que ser la segunda educadora de la escuela, quienes da herramientas para que los chicos sepan lengua, sepan matemática. Cada vez tenemos más estudiantes con jornadas más prolongadas. La escuela en Mendoza da de comer a 60.000 estudiantes todos los días, damos raciones de almuerzo y 230.000 tienen raciones de desayuno, de merienda. Es decir, la escuela no solo educa como lo hacía hace 100 años, sino que tiene otras
tareas que hacer para que tratar de lograr el objetivo final, que es educar a nuestros Bien. jóvenes. Ahora, pensaba en esto y le ponía nombre y apellido quizá como para ponerle un caso. Una situación que se dio en La Paz con este chico que llevó un cuchillo, que estuvo intervenido y que, según lo que contaban los chicos ayer en la tarde, había tenido un ataque, no sé un ataque de ansiedad, no lo sé, digamos, no podría yo ponerle el título de qué fue lo que le pasó, pero tuvo que intervenir y fue la madre también a retirarlo. La madre le contaba a nuestros compañeros de Hora Libre que ella había sentido que en la escuela lo querían derivar a una internación, a un hospital mental, de salud mental, y que no lo habían abordado como ella quería que lo abordaran. La sensación que me dio a mí escuchando eso es que también hay del otro lado de la familia como cierta negación de lo que podría llegar a tener ese chico. ¿Ustedes se encuentran con ese tipo de situaciones? Y en ese tipo de situaciones, ¿cómo actúa el docente y todo ese cuerpo de abordaje de este tipo de casos? Bueno, el caso que vos traes a colación concretamente es un caso de salud mental, o sea, y de esos tenemos todos los días activación de cientos de protocolos en toda la escuela de Mendoza, principalmente en secundario, pero también se da en escuelas primarias. ¿Y eso también ha aumentado? Eso ha aumentado, la activación de protocolos, nosotros tenemos por semana mínimo 150, 160 protocolos activados en las más de, reiteramos esto, Mendoza tiene 1.600 edificios escolares donde funcionan 3.000 escuelas, porque muchos comparten turno y nivel con mañana, tarde y noche en distintas pero modalidades. Fundamentalmente ha aumentado en la escuela secundaria. Sobre todo en escuelas secundarias, y por semana se han aumentado los porcentajes. Anualmente viene incrementándose entre un 5 y un 10% con respecto a años anteriores la cantidad de protocolos los protocolos de situaciones emergentes pueden derivar en distintas situaciones. Hay algunos que son una simple riña, pelea o situación entre adolescentes, y hay otros que son ya de una complejidad mayor, como el que vos acabas de describir, que terminan con un abordaje desde el punto de vista de la salud mental. Ahora, nosotros no tenemos en cada escuela un grupo de consultorio de psicólogos, psiquiatras, etcétera, para abordarlo. Entonces, muchos de esos casos se derivan al sistema público de salud. Si la persona tiene obra social, tiene que derivarse, hacerse cargo de su obra social. Y lo que dice Roxana es cierto, muchas familias, por desconocimiento, por falta de información, y algunos porque no lo ven, hay como una primera negación de que su hijo pueda tener o un problema de salud mental o que puede estar realizando una acción sostenida, sistemática de hostigamiento contra un estudiante. O sea, la primera negación del bullying generalmente es de los padres de la persona que hace bullying. Entonces, nosotros tenemos que trabajarlo, se trabaja dentro de la escuela, se hace un proceso de mediación, se hace un abordaje con interdisciplinario, con profesionales. Ahora, después ese pequeño abordaje que nosotros hacemos, que insisto, cada escuela no tiene un consultorio adentro de salud mental, entonces nosotros necesitamos que ese abordaje, la familia se responsabilice, tome conciencia del tema y le dé el tratamiento adecuado. Bien, ¿cuál va a ser... ¿O quién va a diferenciar? ¿Cuál es la diferencia? Pues yo supongo que el bullying tiene escalas. Tiene escalas temporales y tiene escalas de gravedad. Vos recién hablaste de casos muy graves. Para el chico que es víctima es todo muy grave, ¿no? El chico que es víctima es lo mismo cuando vos hablas de la estadística de inseguridad. Al que le pasó parece 100%. Para el chico que sufre hostigamiento también. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? ¿O quién va a decidir, estos hostigamientos, estos maltratos escolares, estos bullying de una riña o un desacuerdo o una mala relación? Podés tener mala relación y poca afinidad con un compañero o compañera de la escuela. Eso está todo en el protocolo actualizado que yo les comentaba, tiene más de 40 páginas, se lo vamos a dejar. Ahí están los distintos grados, están los distintos grados de gravedad de estas situaciones que están dados por profesionales. O sea, esto no es que lo escribimos nosotros porque se nos ocurrió, hemos consultado con excelentes profesionales, muchos de ellos con publicaciones científicas que tienen tanto en la provincia de Mendoza como en otras provincias y en otros países, y se ha tomado toda la evidencia también que nosotros tenemos en Mendoza, digo, porque no es esto tampoco tratar de importar un protocolo que se esté aplicando en otro país de Latinoamérica o del mundo. No, es un protocolo específico para Mendoza, con casos que han sucedido en escuelas de Mendoza, y ahí hay una escala de, como decís vos, Ricardo, de gravedades, qué es lo que es leve, qué es lo que es una gravedad intermedia y qué es lo que es realmente un caso sostenido en el tiempo que implica una gravedad. Cuando un caso llega a lo grave, antes hubo protocolos o cosas o algo falló. Se activaron, claro. ¿No? Sí, efectivamente. Ahora, lo que nosotros decimos que
avisado a los padres de esa situación, no pueden negarla. Lo que tenemos que hacer es que los padres se involucren en el tema, hablen con sus hijos y traten de revertir esas situaciones. Sobre todo de aquella persona que es la que hace el hostigamiento o la que provoca la situación de bullying. A mí Bien. me da la sensación también que con con el proyecto que están llevando ustedes a la legislatura, lo que están diciendo es que muchas negociaciones y muchos acuerdos antes fracasaron, digamos, porque me parece que es como muy difícil tratar de, ¿cómo decirlo?, formatear a esos padres para que entiendan esta situación que están atravesando sus hijos, porque por ahí empieza la cosa. Y si lo llevas a la legislatura para ponerle multa, es porque todas esas negociaciones previas evidentemente no funcionaron demasiado. Sí, y tiene que ver con otro contexto también, que se suman cosas. Se suman lo que hablábamos recién de mayor cantidad de casos de salud mental que está recibiendo el sistema de salud en general. Eso fue agravado por la pandemia, eso es un dato que en todo Sí, el lo mundo dijo hay Villasís el otro estadística día. Sí. que la siguiente pandemia del COVID es una pandemia que tiene que ver con casos cada vez más graves y Sí. más cantidad de casos de salud mental. Entonces, dicho esto, sí, efectivamente, hay cosas que nosotros necesitamos que se hagan cargo actores externos al sistema. La familia es la primera. Y lo otro que hemos visto también que hay una catarata, una avalancha de denuncias de estudios jurídicos a la escuela. Y la escuela no es la responsable principal de esto. Si la escuela tiene un protocolo, hace un abordaje, cita a la familia y después se hacen las derivaciones correspondientes, nosotros tenemos que tener claro también que quiénes son los responsables. Catarata de denuncias. Sí, hay catarata de denuncia y hay muchos estudios jurídicos que Pero vos estás buscan diciendo que responsabilidad en el Estado por la inacción de algo que la familia nunca se ocupó. Entonces nosotros también queremos pero, determinar ponele que la claramente familia cuáles nunca son se las ocupó, responsabilidades. Pero si después la maestra no lo ve y algo le va a pasar a la maestra, a la directora y al sistema escolar. Bueno, pero te lo digo a la inversa. Nosotros hemos tenido, a partir de la presentación de este proyecto, muchas comunicaciones de padres, de tanto del sistema de gestión público como privado, donde los padres que llevan adelante una acción positiva no son acompañados por la otra parte, digamos, que llevan a cabo una acción positiva. Y después la escuela se queda sin herramientas de mediación. Alguien tiene que mediar externamente y evaluar toda esa documentación y decir, bueno, quién tiene responsabilidades en eso, y eso es lo que nosotros modificamos en el Código de Contravenciones. Nosotros no podemos modificar un código civil, no podemos modificar un código penal, vamos a lo que podemos modificar en Mendoza. La figura del bullying no existe en ningún código provincial. Lo más parecido que hay a esto son cuestiones que tienen que ver con acoso en redes sociales, y lo tiene Cava en su Código de Contravenciones. No tenemos antecedentes de otra provincia que haya puesto el bullying en la mesa, en la discusión, y que ponga la Bien. responsabilidad de Pero los padres como que- penalización si no se cumplen determinadas acciones previas. Quería remarcar eso que acabas de decir. Hay estudios jurídicos, una especie de industria del juicio contra las escuelas por estas situaciones. Sí, tal cual. ¿Cómo No está solo en buscando Mendoza. el título, No solo en Me pareció Mendoza. fuerte. No Parar solo de en Mendoza. evitar. Me pareció fuerte lo que estás diciendo. Sí, porque no solo en porque Mendoza. Y hay estudios jurídicos que se promocionan de esa forma. Si su hijo sufrió de bullying, denuncia aquí. Y eso yo creo que también tiene que Y llamar bueno, la atención. Por obviamente eso, vieron la beta. por eso nosotros pedimos también, cuando hemos presentado el proyecto, lo vamos a ir a explicar la semana que viene a la legislatura, que vayan los colegios de abogados, las asociaciones de magistrados de la provincia, y que den su opinión todos del proyecto. Bien. Nosotros queremos que se involucren en este tema. Tengo 3 preguntas del lado de los padres. Miremos el problema al revés. Tu hijo o hija sufre bullying en la escuela, ¿no? Viene, te das cuenta, porque lloró, porque te lo contó, porque lo que sea. No somos Finlandia ni Suiza. Muchos padres le van a decir, pegale. ¿No? Es una respuesta habitual. Cágalo trompadas. Ponele un bife, vas a ver cómo no te jode más. Eso es habitual y sucede. No sé en cuántos casos, pero sucede. Vos lo ves en los grupos de WhatsApp, lo ves en las discusiones de tránsito, la gente está muy sacada. Peor, va el padre y llama al otro padre. O va el padre a la escuela a increpar al otro niño. O sea, el adulto increpando al niño. Hay de esos casos, se cagan a trompadas con otros padres, o agreden al docente, se desquitan de alguna manera, o no saben qué hacer. Ese padre que se da cuenta que su hijo está sufriendo un maltrato escolar,
¿A quién tiene que llamar? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, lo primero que tiene que hacer es informarlo en la escuela a las autoridades, a su docente o a su profesor del curso y a la directora de la escuela, y ellos van a activar el protocolo y van a determinar qué acciones tomar. Como yo te dije, ese protocolo tiene distintos grados, acciones que pueden ser... Cambiar al niño de curso. No, y tiene distintos grados de acción. O sea, tenemos que identificar esto de que sea un hostigamiento sistemático, sostenido, con intención de dañar física o moralmente a una persona o emocionalmente, a algo que puede ser una broma, una gastada, una pelea en el recreo porque no compartieron la merienda. Bueno, esto no es esos casos que son... quizás muy comunes, pero no son los casos graves que nosotros estamos apuntando. Entonces, primero, informar al docente del curso donde va tu hijo, y segundo, a la directora del establecimiento. Ellos van a saber qué protocolo activar y cuáles son las acciones, sugerencias, medidas que van a tomar. Seguramente van a citar a los padres a una reunión en la escuela y ahí van a abordar el tema. ¿Cuál es la diferencia entre el padre activo, el padre, madre, la familia activa que se compromete en los valores, que se interesa por lo que pasa en la escuela, que pregunta, que interviene en los grupos de WhatsApp, y el papá o la mamá metidos en la escuela todo el tiempo? ¿Por qué te pregunto esto? Ana, la dejé habilitado hace poco, esto es de hace un día, 2 días, que los padres puedan marcar en el GEM, en el GEI, en el sistema de gestión, que puedan marcar una inasistencia del docente. ¿Eso para qué se hace? Si la DGE ya controla eso. Bueno, eso es para justamente, primero que la DGE controla con la asistencia cotidiana. Lo que hemos detectado que en muchos casos esa asistencia, que la pasa la directora todos los días en el GEI, tiene diferencias con lo que pasa en la realidad. Entonces, lo primero es cuidar al buen docente. El buen docente es el que va todos los días y cobra muchos ítems atados a su presentismo. Como por ejemplo el ítem arraigo se cobra atado al presentismo. Entonces, lo que nosotros decimos es que los padres tienen que colaborar. Y así como hay padres que se quejan y hacen de manera anónima muchas denuncias de que el docente no va, ahora lo que estamos pidiendo es que lo haga personalmente y que sabemos a qué grado y de qué curso es ese docente que el padre dice que no va. Porque cuando un padre se loguea en el GEI, lo que queda es obviamente registrado de qué curso es su hijo. Claro. Y puede que haya ido y no haya dado clase. También pueden ser situaciones. Lo que significa eso que no es un control cruzado. No va a haber un descuento inmediato porque un padre denuncia a un docente. Ahora, si nosotros vemos que hay una situación continua también, sistemática, de falta de un docente y que está informado como que está presente, bueno, a nosotros nos da herramienta para actuar en otro plano. Ahora, en el fondo nosotros estamos cuidando a 2 situaciones con eso, que no tiene que ver con lo anterior. Estamos cuidando al buen docente, al que va todos los días y que percibe una remuneración por ese presentismo y por esos ítems que cobra. Y estamos cuidando sobre todo a los estudiantes de las zonas más desprotegidas, más vulneradas, que son donde tenemos más ausentismo docente. Entonces, sin entrar a analizar los casos de ausentismo concretamente, qué enfermedades son inculpables, cuáles son laborales, cuáles no son laborales, lo que decimos es que esto beneficia sobre todo al estudiante que tiene menos posibilidades y que necesita que todos los días esté su docente en el aula. Bien, la verdad que podríamos quedarnos charlando con vos toda la mañana, pero se va a hacer un muy datito, largo. le robamos un datito antes de que se nos vaya. ¿Está previsto ya cómo va a ser el ciclo lectivo 2026? Digo, está en la mesa ya el presupuesto 2026. ¿Ya se sabe qué cantidad de días va a tener el ciclo lectivo del año que viene? Va a tener muchos. No, siempre cumplimos con una ley nacional que son 180 días de clase, sí, o su equivalente en horas. Y Mendoza está muy por arriba de la media nacional en horas, porque Mendoza tiene jornada de 5 horas ya. Después de la vendimia, Tadeo, es un quilombo, no. ¿Cuándo empiezan entonces? No, en noviembre eso se fija un calendario general en el Consejo Federal de Educación en noviembre, así que fines de noviembre nosotros estamos sacando la resolución para el año 2026. Todavía no hay una resolución. No está la resolución todavía. Igual estamos pensando algunas pequeñas modificaciones. Ahora tienen antes de marzo empiezan las clases. Seguro. Febrero, ahora, pero en líneas generales les quiero contar algo. Argentina está mal con cantidad de días de clase con respecto a otros países de Latinoamérica y me dicen el calor, no sé qué. Brasil empieza las clases en febrero, Nicaragua en enero. O sea, no podemos poner el calor como una situación en la que tenemos menos días de clase. Si el aula es una lata, sí, Tadeo. Bueno, pero estamos haciendo una inversión en infraestructura que no se ha hecho en los últimos 40 años y yo te diría que aulas de lata casi no quedan. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de que objetivamente los días de clase están pensados porque ayudan, digamos, sobre todo a estas zonas más vulnerables o a los estudiantes más desfavorecidos. Ahora,
Dicho esto, nosotros estamos pensando algunos cambios, que puede ser a lo mejor correr la semana donde empiezan las vacaciones de invierno. Bien. Hacer antes. Adelantarlas. Exacto, Ajá. hacer. Pero todo esto lo que les quiero decir que no es una decisión unilateral de Mendoza. Eso sí, hay se que poner de entiende. acuerdo varias provincias. Por lo menos tiene que haber un bloque de provincias que lo haga de manera coordinada. Y porque, por ejemplo, todas las provincias que tenemos turismo no podemos hacerlo en la misma época que tiene provincia de Buenos Aires por una cuestión de receptividad del turismo. Eso se ha hablado un montón de veces. Entonces, son cuestiones que estamos coordinando, estamos viendo. Lo que quiero decir que el calendario no está fijo y pétreo, escrito en piedra, cuál va a ser el inicio y el final del año que viene. Estamos considerando algunas flexibilizaciones, pero los 180 días de clases tienen que estar garantizados, sobre todo porque es una cuestión que iguala en contextos desiguales como Argentina. Bien, me quedó una preguntita. ¿No ayudaría a bajar el maltrato escolar sacar el celular del aula? No, y lo puedo explicar con un montón de ejemplos. Hasta que nosotros no logremos un equipamiento con tecnología de todas las escuelas, al menos todas las escuelas públicas, hoy el celular es una herramienta de distracción, sí, lo tomo. Se trabaja cada escuela en su código de convivencia. De hecho, hay escuelas que lo han prohibido en el aula y si está en su código de convivencia nosotros no tenemos ninguna objeción. Ahora, hay otras escuelas que la única herramienta tecnológica que tiene el docente para acompañar la búsqueda de material, la búsqueda de información, la búsqueda de cualquier tipo de dato pedagógico que le ayude en el aula es el celular. De hecho, todas las plataformas que nosotros estamos usando tienen la posibilidad de ser abiertas en el celular y que sus estudiantes puedan hacer en la casa también la tarea o el ejercicio Sí, claro. o los juegos con el celular. Entonces, el 75% de los docentes en Mendoza dicen que el celular bien usado en el aula es una herramienta que le ayuda a la clase, a la pedagogía. Lo que nosotros tenemos que lograr que el otro 25% que no coincide con eso, que generalmente es porque hay distracción masiva en el aula, que esos chicos lo usen pedagógicamente, como primera herramienta, hasta que tengamos todas las escuelas equipadas tecnológicamente, que eso va a ser el año que viene. Nosotros empezamos con una acción este año de equipamiento, con conectividad, tecnología, carritos o aulas digitales móviles y capacitación docente con licencias de plataformas. Eso el año que viene está programado que podamos llegar al 100% de las escuelas y después podamos estudiar, digamos, la prohibición global. Ahora, nosotros venimos de derogar la prohibición. En el 2008 se prohibió por ley provincial el celular en el aula y no pasó nada, porque después no hay forma de controlar un montón de situaciones que se dan en la cotidianidad. Por ejemplo, un chico, un estudiante que tiene determinada enfermedad y tiene que estar informándole al padre si tomó una medicación o no. Entonces hay un montón después de variedad de situaciones que se dan en el aula donde por el momento nosotros necesitamos equipar con tecnología y mientras tanto que el uso que esté permitido, y ahí es donde vamos, el uso permitido en el aula es el uso pedagógico, no está permitido para hablar por teléfono. Pero Bien, claro, sé que se tienen que ir ya. ¿Vas a multar a los padres de los chicos maltratadores? Con la plata esa la van a destinar a bibliotecas escolares.